muy noticiosa la cuenta del día de hoy del ministro de Salud, donde hay muchas comunas. Son 12 las nuevas comunas de la región metropolitana que entran en cuarentena. Hay una que sale, que es Ñuñoa, y otras que se amplía el radio, Puente Alto y San Bernardo. Y además se crea un cordón sanitario en Valparaíso, Viña del Mar con Santiago, que el fondo del límite, todas las personas que se desplacen desde Santiago a Viña del Mar y Valparaíso tendrán entonces este control sanitario. Y también sale de cuarentena Punta Arenas. Solo en la región metropolitana 25 comunas quedan en cuarentena. Las nuevas, las vamos a decir, doctores, para la gente que nos está mirando, de todo el país y por supuesto también de Santiago. Si usted vive en Cerro Navia, saludos para el alcalde Tamayo, que tiene que estar mirando el programa. Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín y San Miguel. Bueno, desde el viernes, cuarentena total para estas comunas. Estamos ya con el doctor Bernucci, estamos con el doctor Said, estamos con la doctora Ramírez de la Universidad Católica del Norte para conversar de todo un poquito. Doctora, partamos con usted. Bueno, ¿qué le parecen estas medidas? ¿Con qué? ¿A mí me dice? A usted, doctora, Sí, a usted, doctora. sí. Las damas primero. Sí, disculpe. Bueno, buenas tardes. En realidad hay que valorar las medidas de cuarentena en la región metropolitana, en las comunas que se señalaron. Sabemos que es bastante positiva esa medida. El tema es que recién se van a empezar a ver reflejadas las medidas en una semana más, con la disminución de casos. Entonces, es probable que aún tomando esas medidas en consideración, puedan seguir aumentando la necesidad de camas críticas de ventilación mecánica en la región metropolitana debido a los casos acumulados que ya tenemos, activos, y como digo, el desfase que se produce porque existe un periodo de incubación. Lógico. Que es alrededor de una semana y por lo tanto la disminución de casos va a tardar todavía una semana más. Y lo otro que quería comentar es que hay que tener en consideración que esas comunas son comunas vulnerables, en que no todas las personas tienen la posibilidad de hacer cuarentena porque tienen que salir a trabajar para poder mantener el sustento, ¿no es cierto?, de su familia. Entonces, eso es una situación también difícil y que se ve que puede de alguna manera atentar, digamos, contra la posibilidad de disminución del contagio, porque las personas se tienen que desplazar también dentro de la ciudad. Sí, yo creo que ese punto es fundamental, doctora. Se lo preguntamos también a José Miguel Bernucci del Colegio Médico, porque cuando uno mira el listado, José Miguel, ve efectivamente que se trata en su mayoría de comunas muy vulnerables. ¿Qué pasa también con la capacidad hospitalaria? La capacidad de los hospitales, del sistema de salud en todas estas comunas. Sí, bueno, obviamente que hay lo más importante, incluso más que el sistema de salud, tiene que ver con los determinantes sociales de las personas que pertenecen a esas comunas. En realidad, esto quiere decir de que el virus no se comporta de la misma forma, o podemos saber que esperamos mucho mayor tasa de contagio y complicaciones a nivel de estas comunas. Ahora, habiendo dicho eso, efectivamente el sistema hospitalario se va a ver presionado y se está viendo presionado. El profesor Said ahí sabe mejor que yo, el Sotero del Río está probablemente ya en un límite máximo, el Hospital de la Florida se está viendo ya sobrepasado, que son los hospitales de Comuna Suroriente, y estamos viendo una presión hospitalaria. Ahora, frente a eso y la noticia por ahora tranquilizadora es que el gobierno tiene centralizado las camas críticas, por lo tanto podemos hacer una distribución a nivel nacional y obviamente que también de la región metropolitana sobre los requerimientos de camas críticas que se vayan teniendo. Ahora, tal como dijo la doctora, el aumento de casos que estamos viendo estos últimos días se van a traducir en un aumento de casos críticos de aquí a 10, 14 días más, que es el promedio de demora
que es lo que se complicarse los pacientes. Entonces, efectivamente es algo que tenemos que estar vigilando continuamente. Danos un segundito. José Miguel, acabas de señalar una cosa que es bien preocupante, que tiene que ver con el copamiento de las UTIs, la capacidad hospitalaria. Vamos a preguntarle también al doctor Juan Carlos Said qué está pasando respecto a esto, respecto a esta noticia de que ya las UTIs estarían con mucha presión. Nuestros tres especialistas, tres doctores que estamos analizando aquí la situación epidemiológica de nuestro país. Estamos junto a la especialista de la Sociedad Chilena de Epidemiología, académica de la Universidad del Norte, Muriel Ramírez. También estamos junto a Juan Carlos Said, doctor máster en salud pública, y estamos junto a el doctor José Miguel Bernucci del Colegio Médico. A ver, le habíamos dejado pendiente la pregunta a el doctor Said respecto a la situación de las UTI en el día de hoy, porque hay información de que estaríamos ya a punto de entrar en un momento crítico de disponibilidad de camas UTI. ¿Cuál es la información que usted tiene, doctor? Yo creo que efectivamente estamos en un momento crítico y creo que lo peor está por venir. La epidemia inicialmente en Santiago se concentró en las comunas de mayores recursos, ahora está golpeando a las comunas más pobres de Santiago y las que tienen la mayor densidad poblacional. Entre ellas, por ejemplo, la comuna de Santiago, la comuna de Puente Alto. En esas comunas, por ejemplo, hoy a nivel nacional, a nivel de la región metropolitana completa, se alcanzó récord de ocupación de camas UCI, 80%, según el reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Al mismo tiempo, por servicio de salud, en la comuna de Puente Alto, suroriente, 92% de ocupación. En la zona central, 89% de ocupación, lo que sería la comuna de Santiago. En el sector occidente, todo lo que es Quinta Normal, el Hospital San Juan, 82% de ocupación. Y nuevamente se alcanza un récord de ocupación en camas con ventilación mecánica invasiva, 74%. Claramente se observa un alza y efectivamente, como decía la doctora epidemióloga, una vez que se diagnostica un paciente, las complicaciones parten al 7º, al 10º día. Entonces esto recién está comenzando. Y tampoco es como que tenemos camas infinitas. Cuando el brote fue en Chillán, fue en Punta Arenas, que eran lugares de menor población, efectivamente se podía pensar en traslado a Santiago. Pero la verdad es que Santiago concentra la mayor cantidad de camas críticas. Para que se haga una idea, 821 camas UCI existen en la región metropolitana. 785, o sea, menos existen en todas las otras regiones sumadas. Entonces, pensar que si se ocupan las camas de la región metropolitana hay un recurso infinito de más camas disponibles en otras partes, no es real. Entonces, creo que acá el llamado es a potenciar las medidas de salud pública. Sí, porque se dice ya, el sistema de ventiladores mecánicos está centralizado, es decir, la autoridad sanitaria cuenta con los ventiladores del área privada y pública y ahí los distribuye. Pero en el caso de las camas UTI, cuando falten en la salud pública, con rapidez van a poder ser trasladados pacientes a la salud privada, ¿o no? Sí, ahora, yo cuando te estoy hablando de la ocupación de camas, te estoy hablando de las camas de toda la región metropolitana. O sea, no estoy hablando... Sí, entonces creo que ahí hay que ser súper realista. O sea, este informe de la SOCHIMI incluye camas privadas y públicas. O sea, acá no es como que existe, no te estoy hablando de que existe un recurso adicional de camas privadas que no se está contando. Están unificadas, están unificadas como ha dicho Zúñiga. Unificadas. Entonces, cuando nosotros hablamos que el 74% de los ventiladores mecánicos de la región metropolitana están ocupados, estamos hablando de la región metropolitana, privado y público. O sea, ya considera que está unificado. Entonces, por eso te quiero decir que no nos hagamos la ilusión de que acá hay un recurso ilimitado de ventiladores esperando. No es para llamar al pánico ni nada por el estilo, pero sí creo que efectivamente hay que ser muy prudente, establecer las cuarentenas. Creo que es muy positivo que se hayan extendido las cuarentenas, porque esto efectivamente no le vamos a ganar por el lado de comprar más ventiladores y abrir más camas, porque ese es un recurso finito y se podrán comprar más ventiladores, pero ¿dónde haber más médicos, más enfermeras, más paramédicos? La infraestructura es fácil de conseguir, los ventiladores mecánicos. Lo que no existe y no es un recurso limitado es el personal sanitario. Claro, y ojo, que es fácil de conseguir en otra época, pero ahora no, pues, doctor, porque ha sido más difícil conseguir ventiladores. Lo que yo le quería plantear a todos, porque esta idea está clara, ¿no?
esto que estamos en un sistema, estamos en un momento muy complejo, muy difícil. Los tres lo han expresado muy bien y yo quería preguntar al doctor Bernucci porque quería trasladar la conversación hacia la gente que nos está viendo, porque el viernes va a haber, no sé si me equivoco, más de 4 millones de personas en cuarentena. En situaciones difíciles, José Miguel, sin opulencia, sin grandes espacios, a veces con hijos, con niños en la casa, con el papá, la mamá, la abuelita. Un mensaje, un llamado como parte del Colegio Médico a toda esta gente, a todos estos ciudadanos, a todos estos chilenos que van desde el viernes a entrar en cuarentena. Son 12 comunas más, se le agregan 13 porque Ñuñoa salió, son 25 comunas de Santiago, más las comunas más Antofagasta, Mejillones, etcétera. Salió Punta Arenas de la cuarentena. Pero ¿qué le podríamos decir a esas familias para que cumplan la cuarentena y por qué es tan relevante que la cumplan? José Miguel, por favor, doctor. Sí, bueno, efectivamente hay que tener presente que la cuarentena, como cualquier tratamiento médico, tiene efectos secundarios que son indeseables. Lo que hemos visto a nivel internacional y nacional es que las cuarentenas tienen efectos no solamente económicos sobre los países y las personas, sino también efectos sobre la propia salud. Por ejemplo, salud mental, aumento de síntomas depresivos, aumento de síntomas ansiosos, aumento de violencia intrafamiliar, aumento de consumo de sustancias. Entonces tenemos estos efectos que son indeseables. Es por eso que yo creo que lo que hay que tener presente es que las autoridades deben hacerse cargo de estos efectos secundarios indeseables y plantear medidas de mitigación, sobre todo de índole económico y social. Pero a las personas, yo creo que el mensaje principal a las personas, y en esto yo creo que mis colegas van a estar de acuerdo, que estamos compartiendo pantalla, es que cuando partimos las cuarentenas de Santiago hacia el sector oriente y incluso las comunas que no estaban en cuarentena, la gente se guardó en su casa, o sea, hubo una cuarentena de facto, que nosotros llamamos, eso disminuyó los casos. Hubo una disminución de casos, se estancaron los requerimientos de ventiladores mecánicos y por lo tanto yo creo que el mensaje más importante que debe tener la gente y que debe convencerse la gente es que cuando la gente cumplió e hizo cuarentena de facto, cumplió las medidas de aislamiento social, los casos bajaron. Por lo tanto, independiente de lo que planteen las autoridades, yo creo que también está en las manos de las personas poder cumplir esto. No le estoy dejando toda la responsabilidad a ellas, pero las personas, en el fondo, tienen que saber que también su granito de arena puede ayudar a controlar la pandemia y en eso, por ejemplo, cumplir la cuarentena de una de ellas. A ver, y doctora Ramírez, porque la verdad es que es muy duro decirle a mucha gente que no puede salir a trabajar, porque eso implica no tener plata para sobrevivir. Y es por eso que no sé si es posible que usted nos hiciera una proyección de cuánto podría durar esto. Cuando uno habla ya de cuarentenas en 25 comunas de la región metropolitana, donde la verdad es que va a ser un porcentaje muy alto, 78% de la población de la región metropolitana va a estar en cuarentena. ¿Se podría estimar más o menos cuánto tiempo esto para que pase este pic, para que puedan levantarse cuarentenas? ¿Son 2, 3, 4 semanas? Mire, las cuarentenas en este caso para las comunas de la región metropolitana deberían mantenerse por lo menos por 2 semanas, por lo menos. Yo diría que es el tiempo mínimo. Pero adicionalmente la autoridad sanitaria tiene que seguir haciendo la pesquisa de casos y el aislamiento de casos. Y como se trata de comunas populosas en que hay hacinamiento y hay condiciones, como decía el colega, de determinantes sociales más allá, lo que se debiera hacer, si no se cumple con las condiciones en el hogar para el aislamiento, es aislar a los casos y a los contactos en los lugares más populosos y más hacinados en las residencias sanitarias. Las residencias sanitarias están disponibles, por lo tanto hay que enfatizar eso. Pesquisa de casos, testeo, aislamiento, seguimiento de los contactos es fundamental, porque eso permite disminuir también la presión del contagio que las personas enfermas están haciendo sobre los que están sanos. Doctor Said. Sí, creo que efectivamente es importante terminar un poco con las metáforas bélicas
Acá no estamos en una batalla, estamos en un barco, diría yo. Grafit, veo cara de pizza, de hamburguesa, todo. Veo al alcalde Carter en 4 canales al mismo tiempo. Me estoy volviendo loco. Monse, estamos con los doctores acá, que esta cosa la... Estamos con la doctora Ramírez, con el doctor Said, con el doctor Bernucci, que luego se integra. Entonces, le habíamos dejado planteada la pregunta, doctor Said, respecto a también lo que se espera del pic. Porque hoy día hay gente que escuchó la noticia que el viernes comienza la cuarentena. Y hay mucha gente que dice, necesito saber cuándo puedo salir para volver a trabajar. La doctora Ramírez dice que mínimo 2 semanas por comuna. El famoso pic, ¿es ahora en mayo, en junio? ¿Estamos en el pic? ¿Cuál es su opinión profesional al respecto, doctor? Bueno, varios especialistas en epidemiología predijeron que el pic sería para esta fecha, la última semana de abril, primera semana de mayo. Creo que también cómo se comporta este pic va a depender de las medidas que se implementen. No da lo mismo, por ejemplo, si se determinan cuarentenas extendidas, si la adherencia a estas cuarentenas es buena, es decir, si la gente se queda en la casa, si cumple las medidas, si estas medidas son supervisadas. Evidentemente esto puede hacer que efectivamente el pic se retrase, lo cual es positivo, porque significa que en vez de ocuparse de tener muchos enfermos rápidamente que colapsan el sistema, pueden la gente enfermarse de a poco, por así decirlo, y no colapsar nuestro sistema. Creo que los 2 meses que pasaron fueron meses de práctica, por así decirlo. La verdadera pandemia está comenzando ahora, cuando efectivamente la epidemia se está expandiendo por las comunas que tienen mayor hacinamiento y mayor pobreza, y donde va a cobrar mayor relevancia cosas como, por ejemplo, la estrategia que habla la doctora, de los hoteles sanitarios. Hoy va a ser impensable, por ejemplo, hablar en Santiago Centro, en un CITE, decirle a alguien que haga cuarentena en un lugar donde vive justamente con 4 personas compartiendo una habitación. Son condiciones dramáticas. Entonces es importante poner énfasis en eso, que ahora la fragilidad social va a poner a prueba la estrategia del gobierno y va a desnudar probablemente también los problemas que tiene nuestro país, ¿no? En el fondo hay una desigualdad importante, donde gente vive en condiciones muy frágiles, en zonas de mucha polución y tiene mayor carga de enfermedad, o sea, mayor obesidad, mayor hipertensión, por ejemplo, en los sectores de Puente Alto, que son cosas que efectivamente van a influir en cómo se comporta la pandemia en esos sectores. Claro. En el fondo, el otro día, estos son los primeros 10 kilómetros. El otro día leía, una maratón. Leía el otro día en un diario, ¿no es cierto?, cómo sube la cantidad de patologías de base, denominadas así, ¿no?, en el sector sur del Gran Santiago, ¿no? Impresionante, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una gradiente socioeconómica en casi todas las enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión e incluso el tabaquismo. Fumar es un factor de mal pronóstico para las enfermedades respiratorias, y efectivamente las tasas de tabaquismo, o sea, la gente que fuma es más en los lugares de menor nivel socioeconómico. Entonces es preocupante. Te recuerdo más una cosa: una comuna como Cerrillos pasa casi 250 días con límites de polución mayores a los recomendados por la OMS. Una comuna como Las Condes pasa menos de 100 días. Es decir, la exposición a polución es brutal en esas comunas. Entonces, es evidente que la capacidad, la respuesta que va a tener la población a esto va a ser distinta, porque es una población que está expuesta a condiciones mucho más duras. Entonces, lo que vimos inicialmente en Chile fue una pandemia que afectó a un sector de mayores ingresos, que podía seguir la cuarentena, que no tenía tantas enfermedades crónicas, y eso es distinto. Entonces, la pandemia para mí efectivamente está comenzando ahora, y los 2 meses que vinieron antes fueron meses de práctica. Yo le quería preguntar antes, doctor Bernucci, voy al tiro con usted, doctora. Yo sé que no tiene una bolita mágica, pero ¿cuándo se puede ver la luz, digamos? Porque también hay que darle un poquito de esperanza a la gente, porque vamos a poder bailar en una ramal 18, disculpe que se lo pregunte así tan coloquialmente, vamos a poder, porque la situación como uno la ve y también se toman medidas, pero también uno espera que le den alguna certeza a las personas. ¿Cómo ve usted el panorama? A ver, difícil la pregunta, porque en realidad es difícil porque todo va a depender, como decía también Juan Carlos, de las medidas que se vayan tomando y de cómo esas medidas pueden ir afectando la evolución de la epidemia. Inicialmente se pensaba que esto podía durar 4 o 6 meses, pero la verdad es que en este momento, así como están las cosas, lo que se ve
es que vamos a tener que aprender a convivir en un modo COVID, y eso significa manteniendo la distancia social, etcétera. Y lo otro es que no es homogéneo el país. Yo vivo en La Serena, estoy en la región de Coquimbo, y acá estamos alrededor de 5 o 6 semanas retrasados en la epidemia. Entonces, no hablemos de Chile, porque en este momento la situación es diferente en las distintas regiones. Hay algunas regiones que se adelantaron, como es la metropolitana, como es el Maule, como es Magallanes, Araucanía, por diferentes situaciones que hicieron una siembra masiva del virus sin haber tenido ciertas medidas iniciales. Esa situación no se ve en otras regiones. Entonces, a lo mejor en aquellas regiones que van más avanzadas en la epidemia, se pueden ir relajando las medidas más adelante, en un par de meses más, y ahí a lo mejor podría haber alguna ramada, doctora, pero en regiones que van más atrasadas a lo mejor no. Doctora, le pido solo un segundo. Doctor Bernucci, ¿cómo se prepara el Colegio Médico para enfrentar esta fase de la epidemia que muchas personas nos están escribiendo y dice, parece que ahora partió de verdad el coronavirus, ahora me tocó cuarentena? No, José Miguel, ¿cómo se prepara el Colegio Médico? Bueno, ayer en la reunión de mesa social que encabezó el presidente de la República se le solicitó, la transparencia total de los datos. Ya tenemos que terminar, digamos, con este oscurantismo que hay, y yo creo que eso va a beneficiar a todos. Lo segundo es que teníamos que determinar cuándo se iba a volver a clase, pero las condiciones que también tiene que ocurrir para ello y que sea una conversación inclusiva. Y lo tercero es una petición del colegio, que era ver cuál era realmente el rol de la mesa social, para nosotros creemos que debe ser por lo menos un tipo de accountability del ministerio para que pueda informar y dar cuenta de las acciones que está brindando. Una última cosa, Julio César, hoy en día es el día del kinesiólogo, así que un tremendo abrazo a los kinesiólogos que trabajan en la Posta Central, a los kinesiólogos amigos míos que trabajan en la Fundación Arturo López Pérez, y a todos los kinesiólogos que trabajan en las unidades de intensivo, quienes nos están ayudando a la pelea contra el COVID. Muchas gracias, doctor Bernucci. Les queremos agradecer, y justo se le cayó la cámara. Bueno, ahí está. Queremos agradecer al doctor Bernucci, a la doctora Ramírez, al doctor Said. Disculpen, pero por el horario tenemos que irnos. Ahora vamos a hacer un especial con el alcalde Carter de 15 minutos. Una broma para despedirnos. Gracias a los tres. Se pasaron a... Monse, tenemos que despedirnos. Viene que hacer estudio. Tenemos que despedirnos. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos mañana, 8:30 de la mañana. Suerte. Chao. Gracias por la sintonía. Gracias. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, como dijo el ministro una vez. Si Dios